Bases teóricas y fundamentos de la fisioterapia. Podría afirmarse, como hipótesis de trabajo, que si bien no existieron fisioterapeutas con nombres y apellidos en los primeros tiempos de la historia del hombre, y que la fisioterapia como profesión no existe como tal en los principios de la historia, sin embargo es fácil constatar que los agentes físicos y su aplicación se hallaban entre el arsenal terapéutico de aquellos que se encargaban de atender y de cuidar a las personas con enfermedades y lesiones. Recordando a Jules M. Rothstein, si basamos nuestros orígenes en aquellos que primero usaron nuestras técnicas, entonces quizás deberíamos considerar al mono como el primero que realizó masaje y alivió a un camarada adolorido. Yo no buscaría a nuestros antecesores entre los que practicaban nuestras técnicas, sino más bien en aquellos que trajeron esas técnicas para darles un uso coordinado y conducido hacia una intencionada filosofía. Los agentes físicos utilizados secularmente como recursos terapéuticos han ayudado y colaborado en el restablecimiento de la salud de las personas. Estos fueron los primeros métodos de curación desde la época primitiva hasta la medicina griega, y estas primeras actitudes han coexistido y coexisten aún junto a lo que se conoce con el nombre de medicina científica. En la primera época pretécnica de la humanidad, la curación aparece como ayuda prestada, instintiva y espontáneamente al enfermo. Es en la terapéutica primitiva donde básicamente se integran los elementos empíricos entre los que se encuentran claramente los agentes físicos, como son el masaje y el ejercicio físico. El calor, el agua, el masaje, etc., fueron utilizados como recursos terapéuticos desde tiempos primitivos. Durante mucho tiempo la sociedad percibía la salud como la capacidad de funcionar como medio para dominar el entorno. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se establece un culto al cuerpo con un marcado carácter hedonista, que se mantiene hasta la actualidad y que ha hecho que el concepto de salud evolucione hacia dos importantes perspectivas. Una, la salud como bien de consumo, y otra, la salud como bien de consumo de servicios sanitarios. Como podrá observarse a lo largo de este capítulo, la fisioterapia se configura como una profesión de la salud con un profundo carácter social, porque su finalidad primordial consiste en servir al resto de la sociedad. Antecedentes históricos de la fisioterapia en el mundo primitivo. La prehistoria. Frente a este enigma, solo se ofrece un recurso extrapolar a la prehistoria, lo que hoy mismo hacen los grupos humanos cuya vida más se aproxima a la del hombre prehistórico. El hombre utilizaba los medios que le proporcionaba la naturaleza para curarse. Según Lain Entralgo, la orientación general de la terapéutica fue el empirismo. En las culturas arcaicas propias de la fusión de varias culturas primitivas, la lucha contra la enfermedad alcanzó un grado de complejidad muy superior al de la época primitiva. El Antiguo Egipto. Aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual. Posiblemente aplica por ser un sanador laico o sino, y el uso de agentes físicos. Edwin Smith describe la utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y de calor en las etapas más tardías. También se utilizó la exposición al sol con fines terapéuticos. La Antigua América. En las civilizaciones precolombinas existieron tantas medicinas como grupos culturales y en todas ellas aparecen características de la medicina primitiva, como la idea de la enfermedad como castigo divino terapéutico, como procedimientos físicos y mágicos, utilización del agua, el jabón de vapor y ducha fría al finalizar, métodos utilizados por los aztecas. Antigua India.
se encuentran dos textos, los védicos arcaicos, en los que dominan conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, y los brahámicos, que son posteriores, y la medicina empírica, que tiene aspectos más racionales. La mayor aportación de la época es la terapia por el yoga. China. En China, el emperador amarillo Yuan Ti escribió el Neijing, primer texto médico conocido. Se remonta en el siglo IV a.C. Está relacionado con la especulación taoísta. Considera la salud y la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang, y el uso del masaje como propuesta terapéutica. Terapia Qigong, arte chino de curar mediante energía, drogas, minerales y vegetales en píldoras, cocción o infusión, aplicación de los agentes físicos, masajes y acupuntura. Otra prueba para la utilización del ejercicio y los masajes se presenta en la obra Neijing, 4500 a.C., que consiste en realizar ejercicios respiratorios y masajes de la piel y los músculos. La medicina científica europea tuvo su punto de partida en la Grecia clásica. Las culturas india y china desarrollaron formas propias de medicina, superiores a las primitivas y a las arcaicas. El estudio de los pueblos primitivos explica los orígenes de la lucha del hombre contra la enfermedad. Antecedentes históricos de la fisioterapia en el mundo antiguo. La Grecia clásica. Los presocráticos. Gracias a la aparición del conocimiento racional, incorporando los conocimientos de Egipto y Mesopotamia con un nuevo sentido, surgen en estrecha relación entre el comienzo de la medicina y las escuelas filosóficas presocráticas. Con este nombre se les conoce a los pensadores anteriores a Sócrates. En este periodo fue difícil trazar los límites entre la ciencia y la filosofía. Se puede considerar a Hipócrates de Cos como el primero que separó la medicina de la filosofía. Tres son las fuentes que contribuyeron a la tradición que se desarrolló bajo el genio de Hipócrates. En primer lugar, está la medicina sacerdotal, ejercida por los sacerdotes de Esculapio, dios de la medicina. En segundo lugar, las especulaciones fisiológicas de los filósofos. Un ejemplo de ello es el Tratado de Empedocles, donde intentó aplicar su doctrina de los 4 elementos de curación de las enfermedades. En tercer lugar, la experiencia de los cuidadores de los gimnasios, quienes aprendieron a tratar fracturas y dislocaciones, y el alto nivel de los tratados quirúrgicos de la colección hipocrática es en gran parte el resultado de su experiencia. Heródico de Solumbria aplicó la gimnasia a la recuperación de enfermos. En estos momentos se vislumbran las 3 ramas de la terapéutica: cirugía, dieta y ejercicio. La escuela hipocrática. Nace en la segunda mitad del siglo V y la primera del 4 a.C. Con ella se inicia la ciencia en su sentido más estricto. Hipócrates de Cos fue un autor prolífico. Escribió 7 tratados en los que se encuentran reflejados los agentes físicos terapéuticos. Defendió el ejercicio físico como la higiene. Destaca que es bueno acostumbrarse a la fatiga y a la carrera, pero sin forzar la marcha. Los paseos a la sombra también, y en la lucha en tierra suave a fin de agitarse lo menos posible. La helioterapia no destacó por su importancia en la medicina clásica. Recomendada por Hipócrates, el sol saca del cuerpo del hombre lo que tiene de más ligero y sutil en sus humores. Los niños son más vigorosos cuando se crían en pleno aire y a pleno sol. Permanezcamos mucho tiempo al aire y al sol. La hidrología aconseja el agua por sus efectos sedante, astringente, antiflogístico y su uso y aplicación en la hemorragia, erisipela, inflamación aguda, trastornos dolorosos de las articulaciones. La masoterapia. A ella se le dedica el primer trabajo científico que clasifica los masajes según sus cualidades, indicaciones y contraindicaciones. Hipócrates señala: las fricciones pueden sujetar una articulación que esté demasiado laxa y aflojar otra que esté demasiado rígida. En los escritos de Habeas Hipocrático destaca la importancia de recursos físicos para atender la salud y enfermedad de las personas e indudablemente del masaje. En su obra sobre las articulaciones afirma: es necesario que el médico sea experto en muchas cosas, pero sobre todo en el masaje. Diocles de Caristo. De la escuela hipocrática destaca entre otros Diocles de Caristo. Su obra De Victu Salubri
Describe los beneficios que aporta al organismo el ejercicio físico y lo clasifica según su identidad y duración. En esta época, siglo II a.C., la medicina se divide en 3 partes. La primera trata de la alimentación, la segunda de los medicamentos y la tercera de las curaciones con la ayuda de manos. Del siglo III al siglo II, Serapión y Glaucias fundan la escuela empírica. Esta escuela impulsó la cirugía y el estudio de la acción de los medicamentos. Pretendía que la medicina se basara exclusivamente en observaciones reunidas de los enfermos y en la tradición de las observaciones reunidas de los médicos anteriores. La medicina romana. Siglo I a.C. Los romanos ocuparon Egipto, Grecia y Mesopotamia. La medicina practicada por los romanos se consideraba a nivel primitivo. El resultado de la unión de estas no dio lugar a la medicina romana. Los agentes físicos tomaron carta de naturaleza, hasta el punto de que el masaje en Roma constituía una aplicación casi ritual. Asclepiades de Prusa. Fundó en Roma una escuela donde combatió a los seguidores de Hipócrates. Marcó un hito importante en la historia de la hidroterapia, ejerciendo una gran influencia en todos aquellos que han utilizado este método terapéutico. En la escuela metódica de Asclepiades se usaba el agua fría para las enfermedades, laxum, o de relajamiento, y el agua caliente para las de strictum, o de encogimiento. Plinio, el Viejo desarrolla la helioterapia y destaca el sol como el mejor de los remedios. La utilización del agua en los últimos años de la República Romana lleva a la hidroterapia a tomar rango de método terapéutico. En este sentido, Plinio recuerda que el remedio soberano de este gran pueblo durante 600 años fueron los baños, por su acción salutífera, y señala: Homero no menciona las fuentes termales a pesar de mencionar con frecuencia los baños calientes. La razón de ello está en que los modernos tratamientos hidroterapéuticos no eran entonces parte de la medicina. Aulo Cornelio Celso. En esta época, cabe destacar al autor de la obra De Re Medica, que contiene la mayoría de los conocimientos médicos existentes hasta el momento. Destaca la hidroterapia, ejercicio físico y masajes, movilizaciones activas y pasivas. Heródoto el Médico. Escribió la obra Tratado de los agentes de la medicación externa. Llegó a establecer los principios básicos de crenoterapia como duración de curas, elección de la estación y técnica de administración. Galeno. Culmina el saber médico de la antigüedad clásica. Elaboró el sistema médico-filosófico, utilizó los agentes físicos para equilibrar los humores, que son la base de su teoría médica. Entre ellos están el masaje, los ejercicios gimnásticos y los baños. Terapéutica en 3 pilares: dietética, farmacológica y la cirugía. No emplea el agua más que como ayuda para efectuar sangrías. La medicina científica tuvo su origen en la Grecia clásica de los siglos VI y V a.C. Antecedentes históricos de la fisioterapia en la Edad Media. En el año 395, casi 2 siglos después de la muerte de Galeno, el emperador Teodosio el Grande dividió el imperio romano entre sus hijos Arcadio y Honorio, que gobernaron respectivamente Oriente y Occidente. El destino de la medicina fue distinto en la parte oriental y en la occidental. Es importante destacar 2 épocas. Una en el panorama reinante es el ostracismo cultural y va desde el siglo V al XII, y los denominados Alta Edad Media y Baja Edad Media, y se extiende de los siglos XII al XV. La Alta Edad Media. Durante esta época puede observarse cómo los remedios
para prevenir y tratar las enfermedades. Los medios terapéuticos utilizados eran de lo más variado, tanto desde los amuletos, brebajes mágicos, plantas y masajes. También cabe mencionar que se empleó las aguas termales con fines terapéuticos en toda Europa. Como hasta ahora, aún existen manantiales que se les otorgaron propiedades curativas. Los tratamientos monocales oscilaban entre la práctica de curar, ya que este planteamiento es lógico, ya que se considera el concepto religioso durante la Edad Media como un castigo o consecuencia de los pecados. La Baja Edad Media. Comienzan la publicación de obras escritas sobrellevando las ciencias medievales, como nombre farmacopea, que es una planta medicinal y estructural de lo más naturaleza, ya que ésta se sigue utilizando y desarrollando y ha sido más destacable que comienza a desarrollarse una medicina europea. El mundo árabe o islámico. Escenario fundamental del cultivo de la medicina durante buena parte de la Edad Media. En relación con los agentes físicos, se destaca el uso de los baños como una forma de terapia. Los baños hammam tuvieron gran importancia cultural e higiénica dentro de la sociedad islámica, y el diario lavado del cuerpo aparece mencionado como parte del ritual de la oración en el Corán. Desde el punto de vista higiénico y médico, se recomendaba la visita frecuente porque los baños contribuían a disminuir el cansancio, abrían los poros del cuerpo por donde saldrían los humores superfluos, facilitarían la expulsión de la orina y la digestión. Los masajes y ejercicios después del baño contribuían también a mantener la salud. En la obra de Averroes se menciona el ejercicio físico y se aconseja cuándo practicarlo. También nos habla del masaje y la técnica que recomienda es la fricción. En la obra de Maimónides existen referencias a la utilización del agua como remedio terapéutico. El movimiento y el ejercicio físico son presentados como pilares básicos para el mantenimiento de la salud. La medicina monástica y escolástica. Culto al alma por encima del culto al cuerpo. Periodo de la Baja Edad Media que se caracteriza por un dominio y expansión del cristianismo en toda Europa, cuando las distintas órdenes eclesiásticas toman las riendas del saber. Así, la medicina es partidaria de una terapia farmacológica, por lo que la hidroterapia pasa a un segundo plano y queda casi prohibida la realización de ejercicio físico. Se produce un hecho importante que hace que las terapias manuales pierdan importancia en esta época y que esta tendencia se mantenga hasta bien entrado el siglo XIX. Es la separación entre medicina y cirugía que tiene lugar durante la Edad Media y que produce que el médico se implique cada vez menos en el contacto y el cuidado manual de los pacientes. En este periodo, la ciencia era una mezcla o embrollo de extremos, de magia con sensatos experimentos y de fantasías con serias especulaciones.